Bienvenidos oyentes, estamos un día más con ustedes aquí en Identidad desde Uruguay, el espacio que cada 2 semanas llega a Radio Sefarad gracias al mensuario Identidad y a los contactos que, bueno, como siempre decimos altruistamente, nos acerca Jorge Schneiderman y además todos los colaboradores y colaboradoras como Santiago Tricánico que nos acompaña hoy, pues lo hacen con ese valor altruista y divulgativo que confiere a este programa. Y te saludamos un día más después de mucho tiempo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a la audiencia de Radio Sefarad. Encantado de saludarte de nuevo y de que ustedes nos escuchen una vez más aquí en Identidades de Uruguay, en esta ocasión con un tema alusivo al nazismo, en este caso al otro lado del charco, allá en el Uruguay, porque Santiago nos habla hoy de los orígenes precisamente del nazismo en este país latinoamericano y también sus vínculos con el antisemitismo. Exactamente. Para empezar tenemos que hacer un poco de historia, donde se ubica el antisemitismo en la historia del Uruguay. El antisemitismo en la historia del Uruguay se ubica específicamente en los años 1898-1902 por ahí, cuando la Iglesia Católica Uruguaya, a través de su arzobispo Mariano Soler, empiezan a difundir conceptos antisemitismo porque era una migración judía muy fuerte la que estaba llegando a Uruguay. Y la iglesia en ese momento, la iglesia de ese tiempo, en ese momento, no veía con buenos ojos la migración judía. Entonces eso es un episodio de antisemitismo. Pero además este antisemitismo estaba influenciado por una iglesia católica muy fuerte, que es la Argentina. La iglesia católica uruguaya no es fuerte, nunca lo fue, y ahora tampoco lo es. Pero la Argentina sí fue muy fuerte. Entonces, esos discursos antisemitas muchas veces venían de la vecina orilla, o sea, la Argentina, a través de un sacerdote llamado Minbiel, que era un gran antisemita y que mandaba a los distintos diarios o a los boletines parroquiales conceptos antisemitas. Avanzamos un poquito en el tiempo y ya en la década del 20 se empieza a ver un poco más de ese antisemitismo. Ya algunos sectores políticos empiezan a ver no con muy buenos ojos la migración. Pero más que nada la migración judía, ¿sí, Alejandro? Sí, estábamos hablando de esa influencia, ¿no?, del arzobispo argentino. Sí, la iglesia argentina, no se olviden ustedes que hasta el día de hoy sigue unida con el gobierno. Entonces una iglesia muy fuerte, tuvo un papel muy duro durante la última dictadura, fueron colaboradores de la última dictadura militar en Argentina. En Uruguay eso no pasó. Estas manifestaciones de antisemitismo que se dieron en el Uruguay fueron hechos muy aislados de la iglesia, pero sí lo cometieron. Hasta que se llega a la radiofonía, a ese magnífico medio de comunicación que es la radio, y una radio denominada Radio Jackson en Uruguay, en Montevideo, comienza sí a hacer discursos antisemitas porque esa radio pertenecía a la Iglesia Católica. Y hay un sacerdote que creo que era español, el padre Ibarren, tenía una visión muy especial del judaísmo y utilizaba esos micrófonos en contra de los judíos recién llegantes. Pero esos discursos eran luego extrapolados a diarios, como el diario El Debate, vinculado al sector herrerista del Partido Nacional, sector muy conservador, que todavía existe, los ampliaba en las editoriales de ese semanario. O sea, una época difícil, sin duda, no porque hoy sea fácil. Vamos avanzando en el tiempo y se produce en el año 1933
en marzo de 1933, el golpe de Estado de Gabriel Terra. Y si me permites, Santiago, Sí, puedo apuntar que esta radio, al menos lo que nos dice Google, es que fue creada en 1931, apenas 2 años antes de esta fecha que comienzas a comentar, sí, en un periodo que, sí, claro, sí. para quienes quizás se hayan familiarizado con la radio en los años más tempranos, o sean de otras generaciones, era un medio de difusión y de comunicación muy importante y muy fuerte. De ahí ese fuerte arraigo, supongo, y esa gran trascendencia y calado de los mensajes que se difundían a través de esta radio en un país tan Sí, pequeño claro, como Uruguay. exactamente, por supuesto. Estamos hablando que muchas radios no habían, hoy sobran, pero no había muchas radios. En el espectro del dial no existían tantas radios. O sea, que quiere decir que la radio Jackson captaba una audiencia vinculada a la comunidad católica, obviamente, que evidentemente este discurso calaba hondo en algunos sectores de la población. Cuando se produce este golpe de Estado de Gabriel Terra lo primero que hace es tomar relaciones con los países del eje. Si bien todavía no había empezado la Segunda Guerra Mundial, el fascismo en Italia ya estaba, Hitler asume más o menos por el mismo tiempo de Gabriel Terra, ¿tá? Y con Japón no había relación. Pero empieza un intercambio comercial muy importante entre Terra y Hitler. De hecho, varios políticos uruguayos, Martín Echegoyen, Alberto de Micheli, son condecorados por el propio Führer. ¿Mm? ¿Y cuál es la obra que Uruguay necesitaba? Una represa hidroeléctrica. Esa represa hidroeléctrica, que se encuentra en el departamento de Durazno, que se llama Rincón del Bonete, la construyen los nazis. Hasta tal punto que cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, cambia el gobierno de Terra, se empieza a investigar la cantidad de células nazis que había en Uruguay y había unas 40 células nazis. La más importante era la de Rincón del Bonete. Hay fotos, yo conozco el lugar, hay un museo además con elementos nazis, hay fotos de, por ejemplo, el retrato de nuestro prócer en la escuela, porque había una escuela que hablaba alemán y otra español para los funcionarios de la represa, el retrato del general Artigas al lado del Führer. ¿Mm? Eso se puede apreciar perfectamente en estas fotos. Flameaba la bandera nazi y flameaba la bandera uruguaya. Entonces, quiere decir que el nazismo venía penetrando de forma muy importante a través de la embajada alemana. La embajada alemana ya en el 31 larga su periódico El Centinela alemán, que era financiado por la propia embajada alemana. Si uno va a esa represa, va a ese museo, va a encontrar las cartas tanto de Hitler como de Gabriel Terra, felicitándose mutuamente por la obra que se estaba haciendo. Claro, esa gran obra de ingeniería, que hoy, con estudios muy avanzados por parte de los ingenieros hidráulicos de la represa, se descubre que estaban trabajando con agua pesada. ¿Qué significa? Que estaban haciendo energía atómica. Tema que después le preocupó muchísimo a los aliados en la Segunda Guerra Mundial, que los nazis manejaran energía atómica. Bueno, Uruguay estaba destinado a través de esa represa a hacer una represa de energía atómica. Si uno va a ese lugar, que se puede ir perfectamente, va a encontrar una pista de aterrizaje, un faro, una represa con un faro es una cosa muy rara. Obviamente, esos eran todos elementos para que esa represa tuviera no solamente la función de represa, sino que fuera un centro nazi de mayor importancia. La obra no se la permiten terminar, son expulsados del Uruguay y esa obra la termina la empresa norteamericana General Electric. Pero ahí tenemos otros episodios. En el 39 ingresa el buque Conte Grande con unos 35 judíos que venían de Alemania. Ellos venían con visado de Paraguay y Paraguay dice que no le respeta el visado y no los deja entrar.
vienen al puerto de Montevideo y las autoridades uruguayas le dicen que tampoco van a emigrar, van a ingresar, perdón. Van a la Argentina, menos todavía. La Argentina los expulsa. Vuelven a Montevideo. Montevideo le vuelve a negar el ingreso. Solamente lo que se accede es que están 24 horas vigilados a que fueran a la sinagoga, fueran a ver sus coterráneos que estaban acá en Montevideo, y cuando se les dice de irse, que tendrán que volver a Alemania, esos judíos deciden que deben tirarse al agua. Es una situación muy comprometedora para el gobierno, ¿no? Entonces, la solución fue que el embajador de Chile en Uruguay se lo lleva a Chile. Pero cuidado, no se lo lleva a Chile por razones humanitarias, se lo lleva cobrándoles. ¿Mm? Y que la garantía fuera el IDG-Bank. O sea, llegaban a Chile, pero Chile no les daba nada. Ellos tenían que pagar absolutamente todo. Un episodio oprobioso. Y después tenemos otro hecho de antisemitismo, que es en la famosa conferencia de Vian, en Francia, cuando Roosevelt cita a una cantidad de naciones, porque ya el problema judío se veía venir en Europa, a ver qué se hacía con los judíos. Bueno, Uruguay, su embajador, Carbonell de Bali, dice que no admite migración judía porque Uruguay solamente necesita técnicos agropecuarios. O sea, se sabía que muchos de los judíos no eran productores, tenían otras labores. O sea, esa fue la excusa de Uruguay para que no ingresaran al Uruguay los migrantes judíos. Uh-huh. De todos esos países, el único que se llevó migración judía fue República Dominicana, que ya estaba el dictador Trujillo. Pero ¿por qué se llevó población judía? Porque necesitaban población blanca. Entonces, lo llevaron al medio de la selva, y ahí estas personas construyeron una gran ciudad. Hoy hay un consulado israelí honorario en esa zona, y pudieron salir adelante. Entonces, como vemos, las formas de antisemitismo en el Uruguay fueron importantes en esa época. También hubo atentados a sinagogas, porque tuvimos bastante nazis criollos, pero después esto se va cambiando en la medida que el gobierno de Terra se va y asumen gobiernos más democráticos, y Uruguay toma una posibilidad muy importante, que es la de ser proaliado de los que estaban peleando en Europa. Al revés de la Argentina, que siempre sostenía su posición neutral. Y bueno, Argentina sabemos que fue un refugio de criminales de guerra nazi. Sabemos que la Argentina de Perón no fue la más demócrata. Y lo digo con total responsabilidad. Esa Argentina empieza a tener serios problemas con los nuevos gobiernos uruguayos. Porque los nuevos gobiernos uruguayos eran demócratas, libres pensadores, con una concepción de la democracia como la que tiene España, muy importante. Y bueno, eso nos produce también un enfrentamiento con la Argentina de Perón. Además, la presión de Estados Unidos y de Inglaterra para que Uruguay se decidiera. ¿Pero por qué se decidiera Uruguay? Porque el puerto de Montevideo es el puerto más austral de América del Sur. Y es el puerto estratégico, no solo comercialmente, sino militarmente. Y de ahí perfectamente se podía controlar a la Argentina de Perón. Es un poco la historia de Estados Unidos, Inglaterra en esta actitud. No olvidemos que la primera batalla naval de la Segunda Guerra Mundial, no sé si la primera o una de las primeras, se produce en el Río de la Plata, que es el hundimiento del Graf Spee, del famoso barco acorazado alemán, que era de una tecnología brutal. Y que es hundido por los ingleses. No lo hunden los ingleses lo cañonean y él huye a Montevideo. Y cuando sale a Montevideo, el capitán lo vuela. Pero eso
también trajo todo un sistema de espionaje, tanto la embajada alemana en la Argentina como la embajada inglesa también en Argentina, y se forma un centro de espionaje en Montevideo. Y hay mucha gente también, vamos a ver, que en el entierro de los marineros alemanes está haciendo el saludo nazi. Quiere decir que calaba hondo un poquito el discurso de ese nazismo. Uruguay nunca fue pro-nazi, no lo es hasta el día de hoy, pero es bueno recalcar que ese antisemitismo se vivió y se vive hasta el día de hoy. Siempre hubieron grupúsculos, y creo que los hay todavía, de neonazis. Hubo episodios antes de la dictadura, por ejemplo, se tatuó a una estudiante, Soledad Barret, la agarraron, la tomaron en la calle, esos fueron militares, y le grabaron una esvástica en la mejilla con un cuchillo. O sea, esos episodios existieron siempre. Ahora existe otro tipo de antisemitismo, que lamentablemente se ha llevado hasta la cultura popular, como es el carnaval. El carnaval es una cosa muy interesante en el Uruguay. Es muy largo, dura un mes, con actuaciones de puesta en escena muy importantes. De influencia gaditana de España, del sur de España. Exactamente. La primer murga uruguaya se llamó La Gaditana que se va. Sí, hoy que grabamos en Tierra la Sardina, aquí en España. Exactamente. Creo que son del sur, ¿no? Sí, Mallorca, claro. Por ahí, ¿no? No, de Cádiz, Gaditanos son de Cádiz, perdón. De Gadir, Cádiz, el sur de España, y mucho arte y mucho cachondeo, que también se dice por el río Cachón, que está en Barbate, una población de Cádiz, porque jugaban ahí los niños. Entonces, cuando estás de cachondeo es porque los niños jugaban junto al río Cachón. Pero qué interesante ese dato, no lo sabía. Pues ahí va. Pero muy bueno. Todos los días se aprende algo, ¿eh? Todos. Mire dónde sale la palabra acá. ¿Dónde sale la palabra? No tenía ni idea. Y acá se usa mucho, ¿eh? Sí, bueno, es una palabra que es muy recurrida, también en España, claro, y allí por influencia española. Y bueno, estamos en un momento interesante de esta historia que nos cuenta Santiago Tricánico. Sí que aprovecho esta pausa, este apunte del río Cachón, para recordarte que nos quedan un par de minutos para ir cerrando. Entonces, el carnaval, como yo te decía, que es una expresión cultural muy importante porque es parte de la cultura uruguaya, se ha tomado para hacer cosas bastante oprobiosas, como hasta jugar con el holocausto. Y la verdad que eso a mí me da vergüenza ajena. Vergüenza ajena me da de que hemos llegado a una etapa de esa naturaleza, ¿no? Seguimos sin entender que una cosa es la paz, y que yo también la deseo. Una cosa es el Estado de Israel, otra cosa son el terrorismo, el ataque, las amenazas, las torturas y las muertes sistemáticas, como estamos mirando en Irán, ¿no? Y bueno, acá lamentablemente se ha hecho algo muy común, que se hagan manifestaciones pacíficas de los judíos en definitiva. Pues yo diferencio muchísimo lo que es un gobierno a lo que es un pueblo, ¿no? Yo estuve allá, sé lo que es el pueblo judío, sé la lucha del pueblo judío, un Estado hermoso, maravilloso. Claro, y también sostengo una cosa, siempre la digo, Israel es el último fuerte de la sociedad occidental y cristiana y judía. Está en un enclave importante y es lo que mantiene esa civilización, que no es menor y que creo que no se puede perder. Y ojalá, por favor, y sé que no va a suceder, un día podamos tener paz, que es lo que más deseo. Pero esa paz no se puede tener a cualquier precio, ¿no es así? Esa paz debe ser una paz que permita al pueblo judío vivir en paz, que no sea víctima de ataques terroristas, y acá, influenciados un poco quizás por Europa, por determinados tipos de ideas, porque también hay una cosa que es muy clara y hay que aclararlo. Acá se le atribuye a la izquierda, pero no es toda la izquierda. Acá hay una izquierda moderada también, este es un gobierno moderado.
a veces no ha sido muy feliz en las declaraciones, porque como que no va ni por uno ni para el otro, pero no toda la izquierda es antisemita. He dado vueltas por todo el mundo. Eso hay que aclarar. Claro, Uruguay nunca se vio en una encrucijada de este tipo, que se utilice el carnaval, conjuntos de mucho prestigio, lamentablemente han enlodado la fiesta y nos han dejado mal parados en el mundo. Eso es más o menos lo que tengo para decirte, Alejandro. No sé si quieres preguntar algo. No, bueno, es un tema muy interesante este que nos propones aquí en Identidades de Uruguay. Se nos acaba el tiempo, así que nada, simplemente si quisieras añadir algo más, pues podemos dejarlo para una siguiente edición y continuar hablando de este nazismo en Uruguay y de todo el surgimiento del antisemitismo a raíz de esa Radio Jackson que nos comentabas, que es muy interesante, que después también, por lo que he podido ver, fue adquirida por el gobierno años más tarde, apenas 12 o 14 años más tarde. Ahora es una radio muy importante, la Radio Sarandí, es una de las radios más importantes de Montevideo, pero no tiene absolutamente nada que ver con la Iglesia Católica, es una radio de programas periodísticos muy prestigiosos. Bueno, pues Santiago, muchas gracias y solo aclarar que ese dato que te resultaba interesante, siempre con la tradición y la transmisión oral, pues se desvirtúa un poco y venía de Zahara de los Atunes, que es una localidad cercana a Barbate, no es exactamente Barbate, y lo que se celebraba, aparte de que pudieran jugar los chavales, es que cuando en la época de los atunes, que es una zona de captura del atún rojo, es cuando se celebraban fiestas claro, porque era el medio de vida, ¿no?, de la zona y de los gaditanos y de la gente que estaba en Zahara de los Atunes. De ahí el término cachondeo que comentábamos. Pero mirá lo que vengo a aprender de viejo, ¿eh? Qué interesante, ¿eh? Pues nada, también aprendemos mucho con estos temas que nos traen desde Uruguay en este espacio, en Identidades de Uruguay. En este caso, Santiago Tricánico ha regresado para hablarnos de estos temas relacionados con el nazismo en Uruguay. Y como siempre, agradecerte y hasta una próxima ocasión. No, el agradecido soy yo, Alejandro, a vos, a Jorge, a todo el equipo de Identidad por darme esta oportunidad. Usted sabe muy bien que yo no soy judío, pero la causa del pueblo judío es mi causa. Bueno, pues así despedimos este espacio. Les invitamos a escucharnos en otras ediciones y a revisar las etiquetas para poder navegar a través de radiosefarad.com en este y otros programas. Gracias, Santiago. Gracias a ti, Alejandro. Que pasen muy bien y saludos a la audiencia.